Un saludo, mi nombre es Ronald Andrade, soy de grado 11 y hoy vamos a hablar sobre la globalización, su definición, sus implicaciones en el mundo y algunos pensamientos filosóficos alrededor de este concepto tan interesante. Según la Real Academia Española, globalización se puede definir como la tendencia de los mercados y de las empresas a expandirse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. A su vez, la globalización fue uno de los temas centrales del materialismo histórico propuesto por Marx, quien consideraba la constitución del mercado y la expansión del capitalismo hasta convertirse en un sistema universal. Era únicamente una tendencia inminente que favorecía el capital de la economía mundial. Marx sostenía que la subsistencia del capital depende de su expansión constante. Este concepto nace de forma incipiente con la industrialización con el siglo XIX, luego de un proceso de colonialismo donde las potencias conquistaban a otras naciones a través de la fuerza para llevarse las riquezas. Sobreviene un proceso que dio en llamarse a escala mundial. Se trata del libre comercio, en la que las potencias industriales compraban los productos primarios a bajos costos y luego de industrializarlos los revendían en los mismos mercados con un mayor valor agregado. Esto dio lugar a guerras en todo el mundo, pero fundamentalmente la invasión cultural de las naciones dominantes o industrializadas. En el plano cultural, la globalización se manifestó a partir del constante contacto con distintas prácticas sociales y características de cada país. Es decir, que se resignifica la cultura regional por una nueva mundial, con cualidades regionales. En un sentido literal del concepto, las tradiciones y las culturas son usadas y por medio de la difusión implantadas para el consumo de productos de alcance mundial, modificando de este modo los comportamientos sociales de las regiones por otros foráneos. Especialmente hablando de cine, música, literatura y televisión, que son además de productos en sí mismo, una forma de difusión de otros productos complementarios. Gracias a los factores tecnológicos, todo esto se multiplica con la capacidad de difusión, que a una escala mucho más grande. A su vez, se contribuyó con un proceso de interrelación entre las sociedades y sus respectivas culturas locales. Estados Unidos se ha transformado en el proveedor de más relevancia mundial de dicha industria a lo largo del siglo XX, ya que ha construido medios de comunicación y de difusión para lograr invadir todos los mercados, llamando la atención de la audiencia utilizando su lenguaje madre, el inglés, el cual es el tercer idioma más hablado del mundo según la UNESCO, montándose además sobre la autopista de dominación previamente construida por el colonialismo inglés y las características del desarrollo tecnológico. Esto muestra que siendo el español un idioma más hablado que el inglés, no es un factor de relevancia, sino que la combinación de factores premian sobre las ventajas competitivas individuales. La globalización, para algunos grupos sociales, ha sido el resultado directo del neocolonialismo capitalista actual, es decir, consiste en el sometimiento de las potencias sobre los países menos favorecidos, más que la integración del mundo. Y no solo ocurre en el ámbito político y económico, sino también en el cultural. Así que en el aspecto cultural la globalización acarrea las siguientes consecuencias. Implica una pérdida en la integridad de las culturas de los países participantes dada a la homogeneización que produce dicho fenómeno globalizador. Es decir, se manifiesta un proceso de transculturación, el cual implica no solo pasar de una cultura a otra, sino desraigarse o perder de lo que se poseía. El descubrimiento de América, que trajo a la luz la otra cara del planeta y sus deslumbrantes riquezas, los grandes movimientos religiosos, las enormes sacudidas y cambios socioculturales e ideológicos, el auge de las multinacionales que transformaron los países en sucursales de una mítica casa matriz, son cada uno a su modo otras formas de la discutida globalización. La globalización y la filosofía están relacionadas. En cuanto a la filosofía, hace uso ya desde sus orígenes de la perspectiva global. Fue especialmente en el siglo XVII cuando la filosofía, con sus diferentes sistemas metafísicos, se centraba en el mundo en su totalidad. En la filosofía de la política se fundamentaba un derecho natural de validez universal. La pandemia del coronavirus ha puesto en cuestión todo el sistema económico y sanitario global. Un virus ha conseguido poner patas arriba la globalización económica, sembrando el miedo, por no decir el pánico, en diversas economías y en los poderes políticos de los diversos estados. Ha sido un verdadero efecto mariposa. Manuel García. El sistema económico de la globalización y de la especulación financiera, que parecía una fortaleza imbatible, ha temblado ante un virus ajeno a todo el conglomeramiento económico mundial. Cabe pensar que nada será igual después de esta crisis sanitaria, que sin duda provocará cambios que no podemos imaginar y sin que sepamos en estos momentos en qué sentido lo hará.
Pero lo que es cierto es que este episodio comportará la necesidad de una profunda reflexión sobre el conjunto del sistema global y las relaciones de producción, consumo y de las relaciones políticas, sociales e incluso personales. Muchas gracias por su atención, eso ha sido todo. Hemos hablado sobre la globalización, su concepto, su implicación en el mundo e incluso su relación con la filosofía y la actual pandemia del COVID-19. Hasta la próxima.